Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Uno de los casos que estremeció a la opinión pública fue la captura de un sujeto acusado de haber asesinado a un hombre y comerse parte de su carne en la población de Río Chico, en el estado Miranda, en abril de este año 2018. Es el segundo caso de canibalismo conocido en Venezuela en los últimos 20 años. Primero fue Ángel Vargas en el estado Táchira y ahora se trata de Luis Alfredo González Hernández, de 40 años. Hoy, desde esta unidad de investigación, les mostramos en primicia y de forma exclusiva un programa revelador sobre la muerte de Lisandro Rosales, un pintor venezolano que fue víctima de este depredador humano. Recuerda interactuar con nosotros con la etiqueta #RostrosDLC. Como sacado de una película de terror, fue lo que ocurrió recientemente en una zona de Río Chico. Para conocer los detalles de este impactante caso, contaremos con el comisario jubilado Emilio Abello, quien fue el primero en llegar al sitio del suceso. Fue trasladado hacia el 6 APC, donde se abrió la averiguación y arrojó pues que el ciudadano en cuestión se había comido al ciudadano Lisandro. También nos acompañará el abogado penalista Jorge Luis Gaviria. Dicen que cuídate del agua mansa, que de la brava me cuidaré yo. Muchas veces, a pesar de ver una persona reposada, calmada e incluso educada, pudiera tener un lado oscuro. Y finalmente el psiquiatra forense Francisco Verde. Todo por la información que nos da, que nos dio el comisario, que hemos recogido de la prensa, de cualquier otra cosa, apunta a eso. Apunta a que es un trastorno mental que lo llevó a esta situación. Estos tres expertos serán los encargados de analizar junto al equipo de investigación de Rostros del Crimen este dantesco caso. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Lisandro Rosales García, de 49 años, perdió la vida a mediados del mes de marzo de este año 2018. Lisandro era una persona muy sociable y tranquilo. Era una persona, de meterse con alguien no lo haría. O sea, nunca lo hubiese hecho, pues, porque era sociable y una persona bastante comunicativa. Hablaba, conversaba, muy conversador. Se hacía llamar doctor, abogado. Era una persona reconocida, profesional, querida incluso en su ambiente. Era pintor, era un artista bastante apreciado por la comunidad. No hay certeza del día exacto del hecho, solo que sus restos fueron hallados el 2 de abril, esparcidos en varios lugares de su casa, ubicada en el sector El Urape de Río Chico, en Barlovento, estado Miranda. Yo me encontraba en mi casa cuando llegaron los vecinos pidiéndome que por favor me acercara con ellos a la casa del vecino Lisandro, ya que tenía varios días desaparecido y había un olor fuerte. Entonces, razón esta, le pregunté si lo habían visto a los vecinos que se acercaron a mi casa y me dijeron que tenían días que no lo veían
que está desaparecido. Varios elementos extraños alertaron a los vecinos del pintor, además de su desaparición. La presencia de un hombre en actitud sospechosa, el mal olor que salía de la vivienda y la quema del vehículo estacionado en el jardín obligaron a todos a ingresar a ver qué había pasado. Me acerqué con ellos hasta allá, hasta donde nos encontramos que la reja posterior de la residencia de la finca estaba entrejunta, abierta. Razón esta que nos obligó a penetrar porque era tan fuerte el olor que se percibía en el ambiente que pensamos que estaba muerto, le había sucedido algo ahí, pues. Cuando nos ingresamos a la residencia, a la finca, me percato que se encuentra el muchacho que tenía días viviendo con él. En este caso, la denuncia de los vecinos de Lisandro Rosales fue clave para el hallazgo de su en el interior de la vivienda. Si los habitantes de este sector de Río Chico no hubiesen alertado a la policía de la desaparición de quien era conocido como el pintor, quizá los funcionarios no habrían apresado al presunto homicida del hombre. Lisandro tenía en la entrada, a mano derecha de la residencia, un vehículo que en ese momento estaba prendido en candela. Entonces nos puso a pensar qué habrá pasado, ¿será que lo quemó? ¿Será que...? Y las preguntas que se le hizo a él variaba en su respuesta, pues. Decía una cosa, después decía otra. Inclusive dijo que él le pidió que le hiciera el servicio funerario para poder llegar y tener luz allá en la eternidad, pues. Y eso fue lo que me hizo, y me hizo hacerle muchas preguntas. Lo llamé aparte y fue lo que me dijo que lo había matado. Luis Alfredo fue capturado y confesó haber asesinado al artista y parte de su carne en señal de un supuesto acuerdo que habría entre ellos. Incluso dijo a los funcionarios del 6CPC que había utilizado la de la víctima y parte de sus cenizas para pintar un lienzo. Yo, por la parte de investigación que tengo conocimiento, el sitio de suceso me indicaba que efectivamente este ciudadano que no tenía ninguna razón de ser, de estar ahí, había cometido el delito de homicidio al ciudadano Lisandro, pues. Delante de los vecinos, él manifiesta en las primeras de cambio que sí, razón por la que de una vez lo neutralizo y llamé a la comisión para que fuera ese trasladado hasta el 6CPC. Estás viendo Rostros del Crimen. El canibalismo es considerado el acto más denigrante y despiadado que puede cometer un ser humano. Que en ambos casos conocidos en el país, el hacedor lo admita, demuestra que estamos ante unas personas con desequilibrio mental. Canibalismo o la antropofia, la cual trata sobre personas que pueden consumir
a miembros para alimentarse de la misma especie, lo cual indudablemente sería una situación peligrosista en verlo como un hecho de la vida diaria, de la vida cotidiana, dado no solamente por el peligro en el delito que se comete, que es un delito grave y complejo según la doctrina, sino además por la peligrosidad del sujeto que lo puede cometer. La antropofagia no es una novedad. En la antigüedad había rituales en los que las personas se comían a seres de su misma especie. Los aztecas, por ejemplo, hacían estos sacrificios para cumplir con rituales religiosos. Puede desarrollarse por tres causas distintas. Una de ellas pudiera ser por una situación de hambre extrema, propio de lo que aconteció en las guerras, en particular en la Segunda Guerra Mundial. En otro caso podemos ver el clásico suceso de los denominados sobrevivientes de los Andes en la Sierra Andina, en el grupo de rugby uruguayos. Pero hay otra causa que es por crimen. Ahora, estos crímenes pueden darse por grados de perturbación mental. Y esto no es nuevo, realmente no es una novedad. Ya se veía en la antigüedad, se veían muchas de estas conductas de tipo antropófago, porque había muchos rituales y muchas creencias que tenía la gente en relación a eso. A finales de la década de los 90, en 1999, fue público, notorio y comunicacional el caso de José Dorángel Vargas, el denominado como agente del Táriba. En eso hubo las resultas científicas donde se demostró el alto grado de perturbación mental, que era esquizofrénico y por ende se dice científicamente que no tenía capacidad de querer y comprender, por lo cual deben de ser tratados en centros de internamiento especializados. Dorángel Vargas fue uno de esos casos muy sonados a nivel mundial. Es un individuo pues que creció con una familia tachirense, posteriormente siguió su vida, trabajó en alguna finca, en alguna fábrica, y después quedó en una indigencia. Y estando en la indigencia fue que él presentó unos eventos psicóticos, específicamente una esquizofrenia. Que sirva la oportunidad para llevar la reflexión a todas las instituciones competentes de la necesidad de tener sitios de reclusión, de terapia especializada a nivel psicológico y psiquiátrico para estos casos, porque sería lamentable que una de estas personas pudiera correr la misma suerte que aquellas que son sometidas a un internado judicial o una penitenciaría. Durante las entrevistas que se le hicieron varias, él estaba como un poco incoherente en relación a eso. A veces decía que era por el bien de la gente, que él otros días decía otra versión. Y evidentemente eso era producto de un trastorno mental, que es el tema. ¿Okay? Después de él han venido varios, ¿no? Y en Venezuela nunca se había visto otro caso hasta el sol de hoy. La gente estaba estupefacta en su mayoría porque tenía tiempo que no sucedía algo así desde, como lo dije y lo indiqué anteriormente, desde el caso del Táchira, pues. Y que en ese pueblo, en Barlovento, específicamente en el municipio de Andrés Bello, no se generan otro tipo de delitos, como el robo, el hurto, el secuestro. Son delitos que son los que van ahorita en la vanguardia, pues, y que son los que estamos buscando de minimizar y de acabar con eso. Este hecho causó conmoción nacional e internacional por la forma como supuestamente había ocurrido. Los efectivos encargados de la investigación hablaban de un antropófago artista con signos de demencia y muy peligroso. Pero conforme pasaban los días de investigación del caso, todo iba dando un giro inesperado que aún no ha concluido. Las confesiones de Luis Alfredo daban cuenta de un crimen poco común, pero que sí tenía el elemento de canibalismo.
Al principio, cuando estaba la comisión, que él no estaba manifestando dónde había dejado parte de los restos del ciudadano Lisandro, él manifestó en ese momento que el ciudadano Lisandro le había pedido que con sus restos hiciera, con su ceniza y con parte de las, hiciera un cuadro o pintara algo en la pared. Cosa que es falsa, ya que los dibujos, las pinturas que se encontraban en la casa del ciudadano Lisandro, la hizo Lisandro. Aquí hay mucho en la especulación, en lo que se rumora de que haya podido haber un acuerdo entre estas partes, y es necesario indudablemente de que tengamos las resultas científicas y también solicitar al Estado, desde las tribunas que nosotros participamos como investigadores de campo, queremos que resaltar la necesidad de la aplicación de la psiquiatría forense, de la psicología forense, porque no solamente los casos se resuelven con la aplicación del Código Penal, de los delitos, ni siquiera con el aumento de las penas, porque no solamente se combate los delitos graves con aumentar las penas, sino con prevención. En una reveladora entrevista a la que tuvimos acceso, Luis Alfredo confesó, a través de una analogía del gato y el ratón, que su intención no era comerse a quien consideró como un padre, pero que voces del más allá lo obligaron a someter al más débil. Él se encuentra ahorita en el periodo indudablemente de investigaciones, pues seguramente por el lapso procesal desde el tiempo que fue objeto de la medida privativa judicial preventiva de libertad, debe estar en un recinto apartado, debe estar incluso apartado momentáneamente de la población carcelaria, por cuanto no se ha establecido ciertamente y en definitiva cuál es su estado mental. Las personas con trastornos mentales y de personalidad necesitan terapia psiquiátrica y de expertos en el área. Los cambios de conducta de una persona son alertas que pueden hacernos prevenir crímenes atroces. Estás viendo Rostros del Crimen. Luis Alfredo es un hombre de 40 años, a simple vista tranquilo, muy pausado y muestra signos de buena educación. Sin embargo, su desequilibrio mental lo lleva a mostrar 3 personalidades que lo caracterizan. El victimario ya era conocido en la comunidad del municipio Páez. El mismo durante los últimos 7 años había hecho recorridos temporalmente, aparecía, desaparecía, vivía en la calle, estaba en un estado de indigencia. Sin embargo, de lo que hemos recogido en el testimonio de las mismas personas que pudieron haberlo hecho vida de calle, él andaba siempre con características, caminaba descalzo, dormía en la calle. Sin embargo, nadie lo pudo haber visto, según deriva la investigación que pudimos hacer de estos relatos, de estos hechos, que comiera de la basura. Ellos estaban conviviendo, tendrían como aproximadamente un mes, algo así, porque yo lo vi, lo había antes del lunes que sucedieran los hechos, ya lo había visto como una semana antes, 8 días, algo así aproximadamente. Pero los vecinos que circundan por ahí sí lo habían visto mucho con el ciudadano Lisandro el Oxiso. Ese sujeto llegó tenía por aquí como 15 días lo más. 15 días. E incluso yo la primera vez que entró yo lo vi y él voló la cerca. Pero no, incluso no, como él siempre venía para ahí a veces a visitarlo a alguien, 2 o 3 personas, y él se quedó con él. Nunca le preguntamos a él que quién era él, porque
él a veces reaccionaba mal. Incluso era tanto la buena relación que él sostenía con la comunidad, a pesar de vivir en la calle, a pesar de su estado de indigencia, que muchas de las personas y vecinos le daban de comer. Y de esta manera todos describieron, alguna vez tuve la oportunidad de comunicarme con él, como hombre de calle también, como investigador de campo, de sostener cierta y breve conversación con él, y todos están de acuerdo y estamos de acuerdo que era una persona reposada, de tono bajo en el hablar, por lo demás educada. He oído por lo que suena en el pueblo, de que él separaba el victimario se paraba a pintar y a dibujar frente de los liceos, ayudar a los alumnos a dibujarle algo así como cuestiones que le mandaran del liceo, pues. Pero él no tenía mucho tiempo en el pueblo. Pero indudablemente que el primer signo irregular, el primer signo asocial es el hecho de estar en la calle, en estado de indigencia, de estar a pie, estar descalzo. Incluso cuando uno lo observaba de manera física, tenía todo su cuerpo lleno de cicatrices, de mal aspecto, usaba un suéter con gorro, con capucha, en muchos de los casos se ponía la capucha y andaba con una mirada, sobre todo, en algún dicho dice que la mirada es el reflejo del alma, y la mirada siempre de Luis Alfredo fue una mirada penetrante, una mirada indudablemente de una persona algo perturbada. Yo que lo entrevisté en las primeras de cambio, me pude dar cuenta de que está perturbado de la mente totalmente, divariaba y deliraba de una forma que de entrada ya tú te das cuenta que el ciudadano en cuestión está mal, pues, de la mente, y que es lo que lo debió haber llevado a cometer ese delito de esa forma. Que era un hombre que, a pesar que hacía vida de calle en el municipio, en el estado, jamás haya habido algún testimonio de que haya sido agresivo con alguien, o que ni siquiera haya hablado en alto nivel de voz, lo cual vemos como la mente humana es tan compleja que, al igual que dicen que cuídate del agua mansa, que de la brava me cuidaré yo, muchas veces, a pesar de ver una persona reposada, calmada e incluso educada, pudiera tener un lado oscuro. Dice llamarse Luis Alfredo, nombre de pila, nacido en Caracas y con una esposa e hija. Pero sus cambios repentinos lo llevan a llamarse Aldo, un hombre masajista y luchador que, según él mismo acota, no hace daño. Y su tercera personalidad es un guerrillero con acento chileno muy marcado. Los trastornos mentales son fundamentalmente una cosa que nosotros llamamos trastorno de personalidad, en donde el individuo puede perfectamente hacer una vida normal, rutinaria, pero tiene tendencias a romper, a violar las normas de convivencia y cometer algunos, digamos, actos criminales. Hay personas que padecen de enfermedades mentales y el Estado está obligado indudablemente a crear los recintos no solamente penitenciarios, sino los recintos de salud mental, de salud desde el punto de vista de la reinserción de esos sujetos. Y en otros casos hay sujetos que tienen profundas enfermedades mentales que son irrecuperables científicamente y deben permanecer por tiempos indefinidos. Con cada personaje demuestra un nivel de psicopatía que puede alterarse sin razón alguna. Durante la conversación, confesó el día que murió Lisandro estaba poseído por Aldo el masajista. Jugaban y pintaban juntos, cuando supuestamente Lisandro sufrió una crisis respiratoria que le provocó la muerte. El detenido resaltó que intentó reanimarlo y no pudo, y luego sacó el cadáver de la habitación principal. Allí fue cuando supuestamente los susurros del más allá se apoderaron de su mente y lo obligaron a desmembrar a la víctima. Calificó el hecho como un servicio funerario privado que había acordado con Lisandro, quien le pagaría con comida. Nunca pintó un lienzo ni usó sangre ni cenizas. Insistió
en que no es pintor y que su único oficio es ser un buen amigo. Todavía para Luis Alfredo hay una presunción de inocencia, pero no menos cierto es de que hay unos elementos de convicción que puedan hasta ahora determinar de que pueda ser una persona peligrosa, no solamente por el acto que cometió, sino por su supuesto estado, que muchas veces no es permanente. Hay personas que tienen un estado de perturbación mental de manera transitoria, o sea, cometen un delito, son bipolares, son calmados y pasan a otro estado violento, repentino, y se les juzga es por el momento en que hayan cometido el delito, cuál era su estado mental. Determinar de que sea permanente o no es motivo de la resulta científica. Son personas que generalmente tienen trastornos de personalidad, tienen, digamos, unos pensamientos de tipo desviados o alterados o perversos, y en donde uno de ellos pudiese ser, pues, de tantas cosas que pudiera alterarse, pudiera ser que pensara en comer carne humana, y lo malo de esto es que lo ejecutan y lo hacen. Y la otra causa de que la gente tenga esta conducta antropofágica es los trastornos mentales. Fundamentalmente, en los casos de esquizofrenia hay también unas psicosis orgánicas donde se han presentado esto, y que son gente que tiene una enfermedad mental. En muchos casos, porque muchas veces este tipo de delitos, indudablemente como los casos que han acontecido de canibalismo, podemos observar cómo ha habido primero una amistad, un acercamiento entre las personas. No siempre ha sido porque han sido personas extrañas que han entrado violentamente a un hogar, sino que ha habido primero un grado de confianza y de amistad entre las personas que han sido víctimas y victimarios. Entonces, así en estos casos todavía deben de ser objeto del desarrollo, del fomento y de la investigación de este tipo de delitos, de manera de ir conociendo más de ellos y impedir que sigan adelante. ¿Estamos preparados como sociedad para evitar que se registren otros casos de canibalismo en nuestro entorno? Debemos de alertar a toda la sociedad de que tengamos que estar pendientes de personas ajenas, de personas extrañas cuando llega a la comunidad, cuando llegan a los sitios donde generalmente laboramos, donde transitamos, por casos como el que se denomina el canibalismo. Indudablemente que es más preocupante, porque lo que nos da como sociedad es la reflexión de que hemos ido perdiendo los valores no solamente en familia, porque debemos mantenerlos en familia para mantenerlos en sociedad. Es importante que cada uno de nosotros alerte a las autoridades cuando observe a personas con actitudes extrañas que llegan a nuestro entorno. Estás viendo Rostros del Crimen. Los encargados de la investigación siguen haciendo estudios forenses a los restos de la víctima hallados en distintos puntos de la casa. Son partes óseas que están siendo sometidas a pruebas especiales para determinar si son de Lisandro Rosales. Lo que sí está determinado es que la víctima era el artista, era el pintor reconocido. De esta manera, esperar que las resultas científicas, técnicas, para determinar el grado de perturbación mental que pueda tener el victimario. Indudablemente que uno diría someramente de que debe de haber ese grado de perturbación, por la manera en que él se manifestó, como la manera como él normalmente actuaba en su cotidianidad y por los actos que se le están atribuyendo. El trastorno de personalidad, o como llamaban antes el psicópata, el sociópata, tiene unas características muy claras. Son personas que siempre van a tender a violar las leyes o a
revolver las cosas, a tratar de tener actos en contra de lo que es la convivencia en general. Hasta el momento no hay una causa exacta de la muerte de Lisandro, solo confesiones de un sujeto con desequilibrio mental. Una hipótesis es que el artista falleció de forma natural y otra que le hayan causado la muerte. Esta respuesta la tienen los especialistas en criminalística del CICPC, que aún siguen enfocados en esclarecer el caso. En el caso dado de que se determine que la persona a la cual se le quiere atribuir la responsabilidad pueda tener ese grado de perturbación mental, que sea esquizofrénico, que sea un psicópata, y debe de ser indudablemente internado de manera inmediata a un centro de terapia especializado, porque esta persona tiene no solamente la responsabilidad de haber cometido un delito grave, sino de ser una persona peligrosa, y no puede estar en la vida común, haciendo vida diariamente en la calle. Lisandro Rosales era un hombre solitario, educado y con alteraciones de conducta. Él se iba para el pueblo y se paraba a hablar, a conversar con distintas personas, con los comerciantes, con los vecinos de ahí, más, pero en su entorno, en su vida personal vivía solo ahí, o vivía con diferentes, siempre uno, después entraba otro señor, salía otro, pero en lo que respecta a su parte social con el entorno de afuera, sí era muy sociable, hablaba. Sus vecinos lo describieron como un ser humano atento, pero a veces extraño y desconfiado. Sus pinturas las consideraba exclusivas y no permitía que nadie las tocara. Era un hombre normal, pues, tranquilo. Y él veía que él no nos molestaba ni nada por el estilo. Pero, como te digo, él con nosotros era chévere, vecino, y eso. Él iba a pedir algo, auxiliar a uno con sal, algo, lo que él iba a pedir. Como él no tenía familia aquí, él vivía solo. Y a todos los vecinos les pedía. Vivía solo y con frecuencia dejaba verse con hombres a quienes presentaba como sobrinos o hijos. Estas personas lo acompañaban por tiempo corto, según resaltaron los propios habitantes del sector. Incluso, a veces causaba rechazo en la zona por la apariencia que tenían sus supuestos familiares. A Luis Alfredo lo vieron durante 2 semanas en la casa de Lisandro y tenía apariencia extraña. Usaba el cabello largo, mostraba una mirada perturbadora y era de poco hablar. Las veces que le preguntaron por Lisandro, dijo que estaba de viaje. En esos momentos, ocultaba que el pintor ya estaba muerto. Aproximadamente una semana, porque yo lo vi el martes de carnaval y Lisandro, ninguno de los vecinos esos días tuvo conocimiento del ciudadano Lisandro. 15 días antes de la Semana Santa. Nos percatamos varios vecinos y yo concluí con los vecinos de Las Marías, que vino Consejo Comunal, hablé con ellos y le expliqué lo que estaba pasando, porque no pasaba por aquí olía feo. Entonces le dije a ellos me dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, el único habitante que está aquí es Emilio, vamos a hablar con él porque no lo podemos meter así. Fuimos a buscar a Emilio y él vino y nos metimos todos. Incluso que él nos dio el apoyo, porque el que usaba armas es él, porque uno no sabe cómo iba a reaccionar él si no se metía. Nos metimos todos, revisamos, no conseguimos nada. Y él después hizo lo demás, Emilio. El comisario Abello hizo lo que iba a hacer. Agarró al detenido y lo mandó para la petición. Calculamos que una semana, 2 días, algo así, porque él tuvo desaparecido 11 días, que cuando una de las vecinas lo ve por última vez, y hasta el día lunes que lo encontramos algunos restos en estado ya de
de ceniza. Es el segundo caso que se presenta en la última década y eso nos alerta a que todos como investigadores, cada quien como padres, como responsables en cualquier rol de la sociedad, estemos muy atentos ante estos delitos que están surgiendo, que a pesar de venir muchos de ellos de actos ancestrales de muchos años y milenios atrás, se puedan estar presentando nuevamente. Entonces, ¿de qué nos serviría ese modernismo, esa tecnología, ese adelanto, si de una u otra manera estamos volviendo a tener, por ausencia de valores familiares, incluso espirituales? Él fue trasladado otra vez del despacho del 6CPC en San José de Barlovento hacia la residencia del difunto Lisandro, y se le indica donde dejó parte dentro de la casa. Se encontró un caldero contentivo de lechosa madura con restos de piel ya en estado ya asada, pues ya la habían... La mente humana es impredecible. Muchas personas que, aunque no aparezcan ser agresivos, como es el presente caso, donde conseguimos una víctima apacible, donde conseguimos una víctima de un medio artístico, cultural, pues hizo amistad de una manera continua con este otro ciudadano que, a pesar de que habitaba en la calle, indudablemente también se determina por 6 o 8 personas distintas que lo veían a diario que era una persona calmada. Pues son individuos que carecen de sentimientos, tienen lo que nosotros llamamos una hipotimia, individuos que realmente no siente mucho, sus sentimientos no son muy, digamos, elevados, sino que sienten muy poquito, no sufren mucho, pero tampoco disfrutan mucho. Y entonces, para poder disfrutar y quizás tener algunas emociones, ellos cometen actos emocionantes. Un joven narró la conversación que sostuvo con Luis Alfredo una tarde. Dijo que el menesteroso pasó por el frente de su casa y le insinuó que le comería los pies por tenerlos estirados en la acera. Aunque le dio miedo, consideró que se trataba de un indigente con problemas mentales al que no debía prestarle atención. Tiempo después, la realidad lo sorprendió con la muerte de Lisandro. Por eso nosotros todos debemos de resguardar de que los jóvenes siempre estén acompañados de sus representantes, que aquellas personas que aún parezcan ser personas gentiles pudieran ser personas peligrosas, porque no hay un perfil específico. Indudablemente que porque una persona sea indigente no indica de que sea peligrosa. ¿De qué manera podemos ayudar a rescatar personas con desequilibrio mental y así evitar crímenes como el de Lisandro Rosales? Estás viendo Rostros del Crimen. Han pasado más de 2 meses de la detención de Luis Alfredo y en su aislamiento destaca que lo tienen secuestrado. Asegura en un estado de conciencia mínima que ya no quiere volver a la calle porque lo consideran una amenaza pública. Prefiere un servicio funerario como el que él mismo le hizo a Lisandro Rosales. Todavía no se ha podido establecer científicamente en este caso si se cometió por un crimen, que sería el caso que aún cuando ellos hayan prestado consentimiento por el grado de amistad. Las versiones que dicen fue que él hizo un cuadro. Nosotros ninguno no vimos nunca ese cuadro. Solamente la autoridad que fueron los que entraron, porque ya después lo que pasó, entraron puros funcionarios los que han entrado aquí en esa casa. Hay otra versión donde se establece de que ya la víctima pudo haber estado muerta por causa natural y él hizo uso indudablemente del cuerpo por encargo previamente de la víctima y de esta manera pues haya podido alimentarse de él. Al pintor no le conocieron familia. Sin embargo, en ocasiones habló de su madre que falleció en Suecia en el año 2010. Comentó que tenía 2 hermanos y que uno de ellos había muerto también.
Esos casos los llevaron a un estado de letargo y abandono profundo. Ellos mismos parece que se retiraran de este ambiente familiar, que en un momento determinado quizás lo pudiese proteger, pero que ellos se retiran y no disfrutan pues de esa protección, digamos, y caen con mucho más facilidad en cosas como esta, pues. Y estamos hablando de la antropofagia, pero puede ser cualquier otra cosa. No conocimos nunca ninguna de la familia de él, nunca. Él entró aquí, ¿cómo te digo? Como que era comprar una casa, no supimos ni quién era el que compró la casa. Quedó solo, pues no tenía familia, ni para acá no llegaba familia. La actuación de Luis Alfredo González es un ejemplo de la falta de estructura familiar en un hogar al que no le importa la convivencia colectiva, pues un problema de pocos lo convirtió en un problema de muchos. El entorno de estas personas indudablemente también llevan consigo un sufrimiento. En el presente caso no se ha conocido el entorno familiar, ni siquiera el entorno social del que resultó ser el imputado en la presente causa. Pero determinar de que ciertamente, porque él aparente ser un enfermo mental lo sea, es necesario tener el reconocimiento psiquiátrico, que es el que lo va a determinar. Lo que sí solicitamos y llamamos la atención de todos es estar alerta ante estas situaciones, porque el ser humano es impredecible. Entonces tienden siempre a violar las normas de convivencia, desde digo yo, un simple saludo, buenos días, hasta verdaderos crímenes. O sea, son personas que pudiesen perfectamente cometer homicidios sin ningún miramiento. En esa breve conversación hace un tiempo, antes de los hechos, conversar con la persona que hoy es objeto de estas imputaciones, y particularmente se le hizo pregunta si creía en Dios, y este manifestó que no creía en Dios, sino creía era solamente en el momento que estaba viviendo. Entonces consideramos de que debamos de hacer desde esta tribuna tan importante un llamado a toda la sociedad, a toda la comunidad, para que estemos atentos. Veamos cómo en el presente caso se pudo capturar al imputado, porque fue la misma comunidad la que alertó a las autoridades de que esta persona que hoy es la víctima había desaparecido de hacía 2 semanas, 15 días. Seguiremos aceptando y permitiendo que casos como este sean parte de nuestra cotidianidad. Consideramos que programas de investigación como el presente tienen relevancia justamente por crear una reflexión en la sociedad, que la sociedad establezca lo irregular, lo atípico de este tipo de acción. Yo recalco de que dentro de la enseñanza familiar tenemos que rescatar cada quien a su manera, de manera pluriétnica, pluricultural. Tenemos que rescatar el ámbito espiritual, o sea, volver a enseñar al niño, no solamente en las buenas costumbres, en la moral, en la ética, sino también en el ámbito espiritual. Unidos como familia y como sociedad, podemos evitar que ocurran crímenes tan atroces como el expuesto el día de hoy. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. La cuenta de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReport. Mi cuenta en Twitter es @DavidRamírez y en Instagram @SoyDavidRamírez. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero.
Yeah, yeah, yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.